Tararara, 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 turururururu, tararara, 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 Shalom, mis hermanos, paz y paz y paz que solo conseguimos a través de Jesús. Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Los Ministerios, y en esta ocasión yo quisiera tratar el ministerio de los maestros. Hermanos, les hago una confesión muy personal. Este es el ministerio que personalmente a mí me encanta. Es un ministerio precioso de parte del Señor. Y vamos a leer la primera cita bíblica, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Para empezar este estudio, vamos a leer esta cita bíblica. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, este es el último ministerio que menciona este pasaje bíblico, los maestros. Recordarán ustedes, hermanos, que nosotros tenemos al maestro que nunca se equivoca, al maestro que siempre enseña bien, que nos dio ejemplo a través de su vida, que su vida misma es una enseñanza para todos nosotros. Estoy hablando acerca de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el maestro por excelencia. Y muchas veces sus discípulos y las personas que aún lo seguían, personas que no creían en él, aún los fariseos, le llamaban al Señor Jesucristo maestro. Esta palabra maestro en el Evangelio lo vamos a encontrar como la palabra rabí. Rabí, de allí viene la palabra rabino, que significa maestro. Esta palabra maestro en la palabra del Señor la encontramos 60 veces. 60 veces encontramos esta denominación, este título precioso que la palabra del Señor le da a la persona de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 19, para corroborar lo que yo les estoy expresando, dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, versículo 19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Veamos aquí nuevamente en este pasaje que no necesariamente solo sus discípulos, solo sus seguidores le llamaban al Señor Jesucristo maestro o rabí. Aún sectarios como los escribas reconocían en la persona de Jesucristo a un maestro de vida. Otra cita bíblica concordante a lo que les estoy exponiendo en el libro de Marcos, el Evangelio, Marcos capítulo 9, versículo 38, dice así la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hermanos, vemos aquí al discípulo amado reconociendo
al Señor Jesucristo, llamándolo por este título de maestro. Jesucristo muchas veces fue reconocido como un sanador, como una persona que hacía milagros, sanaba y hacía milagros a multitudes. Los evangelios reconocen al Señor Jesucristo como un ministro, pero principalmente un ministro llamado a ser maestro. Todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñaba eran reveladas del Padre, porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dijo que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús muchas veces enseñó a través de parábolas, historias, ejemplos que nos revelaban el reino de los cielos, nos revelaban la verdad de Dios. Hermanos, pero ¿qué se requiere para ser maestro? ¿Qué se necesita para ser un maestro? Bueno, si vamos a reflexionar en los requisitos para ser maestro, ¿qué condiciones se necesita reunir para ser un maestro? Obviamente, un maestro debe tener una relación íntima, una relación personal con el maestro del maestro, que es el Señor Jesucristo. El maestro debe vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. El maestro debe ser sensible y debe ser interesado en las necesidades de otros. El maestro siempre debe tener una actitud positiva, debe ser entusiasta. El maestro debe ser una persona con autoridad para poder enseñar a otros. Hermanos, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Para ir descifrando un poco más acerca del oficio que cumple el ministro maestro. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Estas palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de Corintios. Ciertamente dentro de la iglesia vamos a tener maestros de la palabra. Maestros no de títulos porque hayan cursado un instituto bíblico. Maestros no porque hayan cursado un seminario y una vez terminado ese seminario, usted ya ostente el título de maestro. Como decíamos en la enseñanza pasada, hay escuelas para apóstoles, escuela para profetas, escuela para pastores, escuela para evangelistas, escuelas para maestros. Pero ¿será acaso que de esa forma se obtiene el título o el llamado a ser maestro? Recordarán ustedes que estos 5 ministerios los da el Señor Jesucristo. El Señor es quien nos otorga la dignidad de ser ministro. A diferencia de los dones los recibimos de parte del Espíritu Santo conforme haya sido su voluntad. Los dones están repartidos en los hermanos de la iglesia. Como dice esta palabra, no todos hacen sanidades, no todos hacen milagros, no todos hablan lenguas, no todos tienen el discernimiento de espíritu, no todos tienen palabra de ciencia, no todos tienen palabra de sabiduría, no todos tienen la habilidad para interpretar lenguas. Hermanos, este ministerio precioso cumple una función bastante importante dentro de la iglesia.
¿Qué es enseñar la palabra del Señor? La doctrina bíblica, la doctrina que en la palabra del Señor se conoce como sana doctrina. Sana doctrina. Y sana doctrina que hoy en día está de capa caída dentro de las iglesias. Porque lo que hoy lamentablemente se predican desde los púlpitos es entretenimiento, es motivación, es palabra de hombres. La sana doctrina cada vez está dejando de ser predicada. Hoy los espacios son copados por cosas del mundo y no por la enseñanza del Señor. Hermanos, ser maestro no es simplemente me gusta enseñar. Ser maestro no es ser obligado a enseñar a otros. Hay personas que tienen un conocimiento bíblico impresionante, impresionante. Tienen un conocimiento que el Señor les ha regalado extraordinario, pero no tienen la capacidad para enseñar a otros. Tú puedes tener mucha data, tú puedes tener mucho conocimiento, pero ¿cómo transmites a otros ese conocimiento? ¿De qué forma tú vas a enseñar, vas a adoctrinar a otro? Obviamente, solo el ministro, maestro, puede cumplir cabalmente esa función. Hermanos, la enseñanza viene del Señor. La enseñanza no es intelecto humano, no, es revelación de Dios. Viene de arriba. Hermanos, comprender la palabra del Señor muchas veces nos va a resultar difícil. Entender los secretos de Dios muchas veces nos va a resultar complicado. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, quien es quien nos ilumina, nos da revelación, nos ayuda a comprender lo que está escrito. Hermanos, en el ministerio hay quienes han sido llamados a ser apóstoles. Los encontramos en el Nuevo Testamento. Hay quienes han sido llamados a ser profetas. Los encontramos en el Antiguo Testamento. Hay quienes son llamados a ser evangelistas y los vemos todos los días, en las plazas, en los parques, en muchos lugares, en los medios de comunicación, en las redes sociales, vemos a los ministros evangelistas haciendo o cumpliendo con la gran comisión, siendo pescadores de hombres, yendo por esas almas que se están perdiendo, predicándoles el evangelio, aún predicándoles a hermanos que se han retirado del camino, que han dejado de seguir al Señor, que hoy se han enfriado y están en el mundo, han retrocedido, han mirado atrás como la mujer de Lot. Hermanos, pero el ministro, pastor, tiene la alta responsabilidad de parte del Señor de tener una grey, de tener un rebaño espiritual al cual debe alimentar, debe apacentar, debe cuidar, debe proteger, debe alimentar. Pero dentro de la iglesia funciona un ministro que tiene un llamado especial, un llamado del cielo. El ministro maestro. Esto es un engranaje, hermanos. Nosotros funcionamos como funcionan los aros de una cadena, uno detrás de otro. Hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, y nos sigue hablando el apóstol Pablo por instrucción de Dios. 1 Corintios capítulo 3, si vemos el versículo 6 en adelante, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor,
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo está reconociendo que él no hizo todo, a pesar de que él se consideraba un abortivo, es decir, un pequeñito dentro de los apóstoles. Él fue más grande de los apóstoles. No hay duda que el apóstol Pablo casi escribe todo el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo no se está reconociendo como vanagloria de los hombres que él hizo todo en la iglesia. Él claramente reconoce la labor de otros, como Apolos. Usted recordará lo que nos dice la palabra del Señor de Apolos, que era una persona poderosa en las Escrituras, es decir, una persona entendida en la palabra, un maestro. El apóstol Pablo reconoce que él plantó y que Apolo regó, pero el crecimiento viene de parte de Dios. Es Dios quien da todo, hermanos. De Dios viene la bendición. Hermanos, el crecimiento toma tiempo. Ustedes vean a sus nietos, ustedes vean a sus hijos, con el tiempo van creciendo. Así como nos declara la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo crecía en estatura y en conocimiento, iba creciendo. Hermanos, los maestros también se hacen con el tiempo. Los maestros nunca dejan de estudiar, nunca olvidan que una vez fueron estudiantes, fueron alumnos. Empezaron desde cero. Hermanos, qué importante es este ministerio del maestro. Hoy en día, donde lamentablemente la apostasía golpea a la iglesia, donde los falsos maestros, los falsos profetas pululan por las iglesias, se toman los púlpitos, toman apariencia de piedad, pero no necesariamente son de Dios. Es allí cuando nosotros como cristianos debemos discernir, debemos diferenciar el bien del mal, debemos diferenciar lo santo de lo profano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los maestros cumplen una función fundamental dentro de la iglesia, que es enseñar la palabra, cuidar de la doctrina. Celosamente se cuida de la doctrina, no con la intención de pelear, no con la intención de causar tropiezos dentro de la iglesia. El maestro no es un sábelo-todo. No, hermanos. El maestro simplemente es un canal de bendición, un transmisor de la palabra del Señor a los demás. Hay alguien que debe enseñar dentro de la iglesia y es el maestro. Hay alguien que debe adoctrinar a la iglesia y es el maestro. Nadie se hace solo. Nadie. Si vamos a lo secular, hermanos, en la escuela tuvimos maestros, en los colegios tuvimos maestros, en las universidades tuvimos maestros, en las escuelas de posgrados hay maestros. En la iglesia también hay maestros de la palabra. Hay pastores que funcionan como maestros también. Por citarles un ejemplo, el pastor Adrián Roger, que ya está en la presencia del Señor, un pastor llamado a ser pastor, teniendo a cargo una grey, era maestro de la palabra. Muchos hemos escuchado el programa El amor que vale. Otro maestro de la palabra, Charles Stanley, pastor bautista, maestro de la palabra. John MacArthur, pastor que hasta el día de hoy vive, maestro de la palabra, cientos de libros de doctrina, de análisis bíblico que ha escrito este siervo. Y así muchos más en el mundo entero, maestros de la palabra, como lo fue Pablo, como lo fue el Señor Jesucristo, como lo fue Apolos. Respecto a Apolos, vamos a la palabra del Señor. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 27 y 28. Hechos, capítulo 18, versículos del 27 al 28.
Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó a muchos a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Este maestro que tuvo la iglesia primitiva, Apolos, cumplió una función muy esencial dentro de la iglesia. Enseñar. Enseñar no es fácil. No es fácil, hermano, enseñar. Hay que cumplir requisitos para saber enseñar a otros. Todos quisieran ser maestros. Todos quisieran enseñar a otros. Pero lamentablemente no todos están capacitados para enseñar. Hermanos, el ministerio de la enseñanza es más importante incluso que el de los milagros, que el de las sanidades. Hoy en día, donde un signo del fin de los tiempos es la apostasía, donde un falso maestro provoca más daño que un huracán, que un tsunami, que un cataclismo, es donde más deben funcionar los maestros de la palabra, cuidando la doctrina. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, versículo 3. La carta de Judas solo es un capítulo. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendáis ardientemente por la fe. Se defiende la doctrina, hermanos. Se defiende la enseñanza. Porque hay muchos burladores de la fe. Hay falsos maestros que quieren tomar cabida dentro de las iglesias. La Biblia habla de que estos tiempos van a ser peligrosos. No solo que vamos a ver señales en los cielos, no solo que vamos a ver señales en el carácter de los hombres, sino también que vamos a ver una gran apostasía. Personas que lamentablemente, dejando la verdad, retroceden para seguir mentiras. Es allí donde deben trabajar los maestros, los ministros maestros, ayudando en el crecimiento y en la madurez espiritual de los cristianos, predicando la buena palabra, enseñándola con pasión, ayudando a los creyentes a reconocer el valor de la enseñanza, de la sana doctrina. Hoy en día, hermanos, muchos están siendo apartados del camino por falsas enseñanzas. Apostasía. Apostasía, hermanos. La apostasía no viene, sino que ya está en las iglesias. Meditemos, hermanos. Reflexionemos que viene un tiempo de mucha dificultad en las iglesias. Las sanas enseñanzas del Señor van a ser distorsionadas. Muchos lamentablemente se van a extraviar en el camino por las falsas enseñanzas. Jesús nos dio ejemplo de lo que es un maestro ungido. Su enseñanza, su ministerio nos da muestra de un maestro por excelencia. Hay muchos maestros que describen la palabra del Señor. Maestros que vivieron conforme a lo que el Señor les enseñó. Hermanos, para ir terminando, debemos motivarnos a enseñar a otros. Lo que hemos recibido de gracia también debemos darlo a otros. Qué bendición hay cuando se enseña bien, hermanos. Qué bendición hay cuando la sana doctrina es predicada.
Hoy lo que hay en muchas iglesias es entretenimiento, discursos motivacionales y se han olvidado de la palabra del Señor. Que Dios nos libre de caer en ese vacío. Que el Dios me los bendiga grandemente. Fuerte abrazo. Hasta aquí la enseñanza bíblica.